En 1839, un cargamento de droga desencadenó una de las guerras más humillantes de la historia de China y abrió la puerta a un siglo de dominio extranjero. Esta es la historia de la Primera Guerra del Opio. Bienvenidos al segundo video sobre el siglo de la humillación. Como habíamos visto, a comienzos del siglo XIX, el Imperio Británico encontró una forma de equilibrar su comercio con China: vender opio cultivado en la India. El negocio era redondo para Londres, pero mortal para millones de chinos. En solo unas décadas, la adicción se había convertido en una crisis nacional, drenando las reservas de plata y poniendo en riesgo la salud pública. El emperador Dao Guan, a través de sucesivos decretos imperiales, intentó prohibir el tráfico y consumo de opio. Pero los beneficios de este comercio eran gigantescos, así que el tráfico continuó. Las autoridades manchúes estaban divididas acerca de qué hacer. Se formó un partido, encabezado por el ministro del culto Sun Aigi, que proponía su legalización como un mal menor, proponiendo la libre importación a cambio de cobrar altos aranceles aduaneros y la prohibición de su pago en plata. De esa forma, se protegerían las finanzas del gobierno y aumentaría la recaudación de impuestos. Mientras tanto, otro partido encabezado por el gobernador de Hubei, Lin Zexu, defendía la prohibición absoluta del tráfico y la represión de contrabandistas y consumidores. Li Zexu, en un memorial dirigido al emperador, le advertía que, si las cosas se dejan como están, me temo que, dentro de algunas décadas, los soldados serán incapaces de defender China de sus enemigos y tampoco tendremos suficientes reservas de plata para financiar al ejército. En diciembre de 1838, el emperador tomó una decisión apostando por la mano dura y nombró al comisario imperial para erradicar el tráfico de opio en Cantón. Esta era la provincia que tenía el único puerto habilitado para comerciar con el extranjero, y por lo tanto el puerto por donde ingresaba el opio. En su nueva tarea, Lin Zexu fue implacable. El 18 de marzo de 1839 exigió a los comerciantes chinos y extranjeros que entregaran todas las existencias de opio que tenían almacenados. El superintendente británico, capitán Charles Elliot, protestó por considerar esa orden como una injerencia que no podía ser tolerada y dio órdenes a los buques de su nacionalidad anclados en la bahía de Cantón de que se preparasen a combatir. Ante esto, el comisario imperial redobló la apuesta. Ordenó rodear el barrio europeo con soldados y prohibió toda comunicación entre estos y los barcos anclados en la bahía. El superintendente británico no tuvo más opción que ceder a la presión. Más de 20.000 cajas de opio fueron confiscadas. Estamos hablando de 1.200 toneladas de opio, valorado en 5 millones de libras esterlinas de la época. El opio confiscado fue destruido mezclándolo con sal y limón y echándolo al mar. También se detuvo a 1.600 comerciantes chinos implicados en el tráfico y se confiscaron más de 70.000 pipas de opio. Parecía que la operación había sido un éxito, asestando un fuerte golpe al contrabando de opio. Pero las cosas no se quedarían así. La carta a la reina Y, la respuesta británica. Luego de esto, Lin escribió una carta a la reina Victoria. En esta le dice que, si bien el comercio entre China y Gran Bretaña durante 200 años había sido mutuamente beneficioso, el contrabando de opio estaba envenenando y perjudicando al pueblo chino. El comisionado resalta la hipocresía británica, señalando que, mientras que el opio está prohibido en Inglaterra, el país lo cultiva en la India para su venta en China, por lo que le pide a la reina que ordene a sus súbditos respetar las leyes chinas y le pide erradicar las plantaciones de opio en la India y reemplazarlas con cultivos de cereales. La carta de Lin concluye con una advertencia final, aunque esta vez el emperador había demostrado clemencia perdonando la vida de los contrabandistas. La próxima vez no tendría piedad, y los comerciantes que violaran las leyes chinas, especialmente las que prohibían el opio, serían ejecutados. No se sabe a ciencia cierta si esta carta llegó a las manos de la monarca británica. Lo que sí sabemos es que la noticia de la requisa y quema del opio llegó a Londres en agosto de 1839 y provocó un gran revuelo en los círculos empresariales y políticos. Las cámaras de comercio elevaron una protesta al gobierno británico y obtuvieron la promesa del primer ministro de que se intervendría militarmente si no se producían reparaciones. Pero dichas reparaciones por parte de China no solo que no se produjeron, sino que la tensión siguió escalando, llegando a producirse escaramuzas recurrentes entre fragatas británicas y juncos chinos. Cuando en enero de 1840 el gobierno imperial tomó la decisión de cerrar Cantón al comercio británico, la guerra ya no se pudo evitar. La Guerra del Opio. En febrero de 1840, un mes después del cierre del puerto de Cantón,
el gobierno británico decidió enviar un cuerpo expedicionario a China, nombrando al almirante Eliab como plenipotenciario. En el mes de abril, una fuerza militar compuesta de 16 buques de guerra, 20 transportes y unos 4.000 hombres llegaba a la isla de Macao. El primer golpe de los británicos fue el 2 de julio. Desembarcaron en la isla de Zhoushan y tomaron la ciudad de Dinghai, un punto estratégico que convirtieron en su base de operaciones. A mediados de agosto, varios buques de guerra se presentaron en la bahía de Tientsin. Desde allí enviaron al emperador una carta del gobierno británico exigiendo la legalización del comercio del opio, el pago de una indemnización a los comerciantes británicos por las mercancías destruidas y la apertura de puertos al comercio exterior. La corte del emperador se dividió entre los que apoyaban seguir resistiendo, entre los que estaba Lin Sexu y los que estaban dispuestos a aceptar las condiciones de los británicos. En esta ocasión, el emperador no apoyó la postura de Lin, el comisionado imperial que un año antes le había dado un duro golpe al tráfico de opio. Fue destituido y exiliado al desierto de Mongolia. Como su reemplazo fue nombrado Kisan, un noble manchú. El 29 de noviembre de 1840, el nuevo comisionado imperial llega a Cantón con una orden clara: iniciar las negociaciones. El comisionado imperial Kisan realizó un doble juego. Por un lado, se puso en contacto con el almirante Eliab, prometiendo aceptar las condiciones británicas si estos se retiraban al sur. Pero por otro lado, dilataba las conversaciones todo lo posible para de este modo aprovechar la tregua para reforzar las defensas de la zona. En enero de 1841 se acabó la paciencia de los británicos, dieron por terminadas las negociaciones y retomaron las hostilidades, atacando de forma sorpresiva los fuertes de Chguanbi, Dajiao y Shajiao. Al comisionado imperial no le quedó otra opción que pedir la paz y firmar el Tratado de Chguanbi el 20 de enero de 1841. Por medio de este tratado, China se comprometía a pagar una indemnización de 6 millones de dólares plata por el opio destruido, a reabrir el puerto de Cantón al comercio, y por último ceder al Reino Unido la isla de Hong Kong. Era un tratado humillante para los chinos, en la que cedían a todas las exigencias de los extranjeros. Una civilización milenaria de 350 millones de personas se estaba rindiendo frente a una fuerza solo compuesta por 4.000 hombres y 16 barcos. Del mismo modo lo interpretó el emperador Dao Guan, que creía que este tratado constituía una claudicación total frente a unos bárbaros a los que consideraba como sus vasallos, por lo que se negó a reconocerlo, destituyó a Kisan y declaró la guerra a Gran Bretaña, nombrando al príncipe Yisan general represor de los rebeldes, al mando de un ejército de 17.000 hombres. La historia demostraría que esta decisión fue un grave error del emperador. La respuesta británica a la declaración de guerra no se hizo esperar. Entre finales de febrero y comienzos del mes de marzo tomaron el fuerte de Humen y llegaron a los arrabales de la ciudad de Cantón. Aunque se acordó una tregua para reabrir el puerto al comercio, la llegada del ejército del príncipe Yisan a Cantón el 21 de mayo hizo que se reanudaran las hostilidades. Incapaces de resistir el salvaje cañoneo al que estaba siendo sometido Cantón, los generales del emperador tuvieron que reconocer lo firmado en el Tratado de Chguanbi, sumado a una indemnización adicional por los gastos acumulados. Por segunda vez, estamos frente a un momento que podría haber significado el fin de la guerra, pero si antes fue el gobierno del emperador el que se negó a aceptar los términos de la paz por considerarlos humillantes y excesivos. Ahora era el gobierno de Su Majestad Británica el que no estaba contento por considerarlo demasiado poco. Los británicos habían visto que los chinos eran más débiles y estaban más desorganizados de lo que pensaban en un principio, así que decidieron ir por más. Mucho más. El primer ministro británico decidió relevar a Eliab, acusándolo de actuar con excesiva blandura frente a los chinos. En su lugar nombró como nuevo plenipotenciario al almirante Henry Patine con el objetivo de llevar adelante una ofensiva a gran escala. En agosto de 1841 el almirante llega a la isla de Macao. Inmediatamente exige nuevas y mayores compensaciones, pero no espera por una respuesta de las autoridades chinas a su ultimátum y da inicio a los ataques. A finales de agosto, los británicos saquearon el puerto de Xiamen, avanzando por la costa hacia el norte. En octubre tomaron Dindai y Ningbo, en la provincia de Zhejiang. La respuesta china a esta nueva agresión fue desastrosa. El príncipe Yijin, nuevo encargado de comandar las tropas contra el invasor, tardó meses en llegar al teatro de operaciones. Cuando en marzo de 1842 finalmente llega con sus tropas, se negó a movilizar a las milicias y a formar guerrillas de campesinos. El 10 de marzo decidió dividir sus fuerzas para realizar un ataque simultáneo contra las ciudades ocupadas por los invasores. La derrota fue aplastante. Enfrentados a la artillería y a los fusiles europeos, sin más armas que lanzas y machetes, los chinos fueron masacrados. Ante esto, el gobierno chino ofreció una nueva capitulación.
Pero el almirante Patine se negó a negociar y continuó con los avances de su fuerza expedicionaria. El 15 de julio cae la ciudad de Xinjiang. Al día siguiente, el 16 de julio, los británicos toman y saquean las ciudades de Wuzhou y Shanghai casi sin encontrar resistencia. Luego las fuerzas británicas continuaron con su avance hasta que el 6 de agosto logran llegar hasta los muros de la ciudad de Nankín. El gobierno imperial, viéndose humillado por la superioridad militar británica y con el enemigo literalmente en sus puertas, se vio obligado a capitular sin condiciones. Finalmente, el 29 de agosto de 1842, a bordo del buque Cornwallis, el plenipotenciario del emperador y el almirante Patine firmaron el Tratado de Nankín, poniendo punto final a la Guerra del Opio. El Tratado de Nankín. En sus páginas, China era entregada atada de pies y manos a los británicos. Entre sus artículos más importantes, el Tratado de Nankín estipulaba que la isla de Hong Kong era entregada en arriendo. No volvió a formar parte de China hasta el 1 de julio de 1997. También se estipuló que Pekín pagaría una indemnización al gobierno británico de $6 millones de plata por el opio confiscado por Lin Sexu, más otros 12 por gastos de guerra, y 3 millones más en compensación de las deudas que los comerciantes chinos en Cantón debían a algunos comerciantes ingleses. En total, unos $21 millones debían ser pagados en un plazo de 3 años con un interés anual del 5% en las cuotas que no fueran entregadas a su debido tiempo. Además, se determinó que el gobierno chino abriría los puertos de Cantón, Xiamen, Fuzhou, Ningbo y Shanghai al comercio exterior. Los negociantes británicos y sus familiares podrían residir permanentemente en los 5 puertos y adquirir propiedades en ellos. Más adelante, Londres aprovecharía esta cláusula para establecer barrios de concesiones que quedarían fuera de la jurisdicción china. También los monopolios comerciales debían desaparecer y ser sustituidos por la práctica del libre comercio. Se rebajaban las tarifas aduaneras entre un 60 y un 70%, hasta dejarlas reducidas a un simbólico 5% sobre el valor de las mercancías. Cualquier cambio en esta tarifa, que abría el mercado chino a una auténtica invasión de las manufacturas británicas, debería ser negociada por ambos gobiernos. Se otorgaba a Gran Bretaña la cláusula de nación más favorecida en cuantos privilegios o garantías otorgasen las autoridades chinas a los ciudadanos o instituciones de otros países. Se establecía la inmunidad jurídica para los súbditos británicos, que no podrían ser juzgados por magistrados chinos, sino por el cónsul de su país. Paradójicamente, el tratado dejaba sin resolver la cuestión del comercio del opio, que había sido la razón de la guerra. Sin embargo, al establecer la apertura de varios puertos chinos al comercio británico y conceder derechos de extraterritorialidad, el tratado creó las condiciones para que el tráfico de opio continuara y se expandiera de manera incontrolable. El Tratado de Nankín fue el inicio formal del siglo de la humillación para China. Tras su firma, franceses y norteamericanos se apresuraron a exigir su parte en el botín, amenazando con una nueva intervención armada para defender los intereses de sus comerciantes y misioneros. 44. El gobierno Qing tuvo que suscribir con Francia el Tratado de Huangpu y con Estados Unidos el de Huangxia, lo que les convertían en beneficiarios de la guerra del opio y abrían la serie de tratados desiguales que en las siguientes décadas convertirían a China en una colonia de las potencias extranjeras. Hasta acá llegamos en el video de hoy, pero la historia recién comienza. En el próximo video veremos la rebelión Taiping. No te lo pierdas.